Un texto de Freud que yo siempre recomiendo y que me parece que tiene un valor clínico importante es Un trastorno de la memoria en la Acrópolis. Yo no recuerdo bien las vicisitudes del texto porque es una historia personal que cuenta Freud, que él está de viaje con otras personas, no sé si con uno de sus hermanos y alguien más, y de pronto se les ocurre eh, algo por fuera de los planes del viaje, esto ya es un dato, es decir, algo espontáneo que surge de las circunstancias, de la posibilidad de ir a Grecia, a Atenas y ver la Acrópolis. Freud pone objeciones, piensa que va a ser muy engorroso los trámites, que la visa, que el pasaporte, que el boleto del ferry, que no vamos a conseguir esto, no nos van a dejar pasar. Pone toda una serie de peros y de nos a eso, como algo que va a ser muy difícil de lograr. Y bueno, pero de repente lo intentan y no encuentran ningún obstáculo y pueden ir a Atenas, y cuando llega y ve la Acrópolis, él tiene una sensación extraña. Le sorprende que la Acrópolis exista. Eh, Él tiene la sensación como de estar viendo, no sé, un ser fantástico, como de estar viendo al monstruo del lago de Loch Ness, y que uno dice, ah, al final existía, y es esto, y está acá. Eh, También con una sensación, como decir, bueno, y esto era, ¿no? Que muchas veces pasa. eh, yo me acuerdo que hay algo dentro de la infinitud de síndromes que existen. Hay algo que se llama síndrome de París, que parece ser que le ocurre a algunos turistas asiáticos. Ahora eso debe estar suspendido, y que en París de repente tienen ciertos síntomas de angustia, a veces equivalentes somáticos de la angustia, y que muchos consideran que hay un impacto, un shock, porque es un lugar muy valorado, sobre todo es decir, en la cultura japonesa. eh, la idea de París, es un lugar del cual, esos lugares de los cuales uno desde chico escucha hablar de eso, como Freud, que desde chico escuchó hablar de la Acrópolis y siempre la admiró, y de repente se encuentra, es decir, con eso, como quien escuchó hablar de Papá Noel durante mucho tiempo y de repente se lo encuentra. Pero obviamente, es decir, no es lo mismo Papá Noel o el monstruo del lago de Loch Ness que la Acrópolis, o que esos lugares que muchas veces se encarnan o son metáfora del objeto del deseo, porque el objeto del deseo puede ser metaforizado por una persona y puede ser metaforizado por otras cosas, es decir, por una ciudad, por una obra de arte que uno quisiera ver en persona, un edificio, un paisaje, en fin, y que muchas veces cuando uno alcanza eso, cuando uno está frente a ese objeto del cual escuchó hablar desde chico montones de veces, a veces hay una sensación rara. O hay una sensación de despersonalización, y es que uno se siente distinto, y eso puede traer diversos síntomas de angustia o de equivalentes somáticos de la angustia, eh, o, o una sensación que es lo que le pasa a Freud de desrealización, de sentir que lo otro es raro, ¿no? Yo estoy bien, yo me siento bien, pero lo otro, lo que estoy viendo es raro, es extraño, dudo de si es real o no, eh, porque
Si a uno le dicen, mira, acá está Papá Noel o los Reyes Magos o un unicornio o el monstruo del lago de Loch Ness, bueno, uno diría, bueno, ¿será verdad esto o es algo trucho, es decir, inventado? Eh, pero acá a Freud le pasa, es decir, con la Acrópolis y lo que a él le llama la atención, porque no estaría mal que dudásemos de si el monstruo del lago de Loch Ness es un artificio, es decir, armado, eh, pero de repente frente a la Acrópolis o el Coliseo en Roma o la Tour Eiffel, bien, uno dice, bueno, ¿por qué dudar de la realidad de eso? Entonces Freud dice, hay una defensa, como si hubiera algo que dice esto es demasiado bueno para ser cierto, esto no puede ser cierto. Entonces él hace un análisis, lo vincula un poco a su novela familiar, a su historia personal, es decir, a su padre, que fue un hombre que no viajó, que no tuvo poco mundo, por así decirlo, y el hecho de sentirse sin derecho, y esto le pasa a muchas personas, sentirse sin derecho a alcanzar lo que su padre no alcanzó, puede ser su padre, puede ser sus padres, puede ser su papá, su mamá, etcétera, eh, sus padres, sus mayores. La idea de alcanzar algo que los otros no alcanzaron, y hay bueno, como un cierto esquema a veces en las personas, de decir, ¿cómo puedo ser yo feliz si mi papá y mi mamá no fueron felices? ¿No? No puede ser que yo tenga la felicidad, es decir, que ellos no tuvieron. Ese pensamiento es insensato. Primero porque es insensato o estamos mal encaminados toda vez que queremos ponerle un parámetro o una medida a la felicidad como tal, que es algo que no se puede medir eso. Pueden medir los bienes. En un juicio de divorcio se pueden repartir las cosas, es decir, 50 y 50. Es decir, donde no hay amor, donde no hay deseo, donde no hay magia, es decir, las cosas se pueden medir. Pero en algo como la felicidad, no importa de dónde venga, no hay algo que uno pueda establecer una medida ahí y tampoco una medida entre las personas, es decir, comparar. Porque por ahí quizá uno tuvo una madre o un padre que vivieron quejándose, es decir, toda la vida, pero tal vez, y esto es lo que no le entra en la cabeza a mucha gente, bien, hay gente que vive quejándose y que por ahí vivió como quería vivir. Entonces a veces es difícil decir o juzgar si una persona es más feliz que otra persona. Establecer esas comparaciones, hay hay algo insensato ahí. Muchas veces nos ocurre o uno entiende que frente a hechos terribles, como este que estamos viviendo ahora, es decir, de la pandemia, eh, que frente a hechos terribles uno diga esto no puede ser cierto, ¿no? Que de repente en medio de un naufragio uno tiende a pensar primero que es un simulacro, es decir, la cuestión. O como relata Bioy Casares en sus memorias, que él ve en tiempos de la dictadura, esos tiempos que algunos añoran todavía, él ve cómo fuerzas de seguridad asesinan a un sujeto, es decir, en la calle delante de él, eh, y, y de repente a él le parece que como que estaban filmando una película y que incluso las películas eran más reales, los tiros de las películas eran más reales que los tiros. Él tuvo la sensación de ver una escena trucha. Esto no hay que ser tontos, no tiene que ver con la posición política de Bioy, sino que es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, de repente no poder creer.
ciertas situaciones, uno dice, bueno, esta pandemia mundial que vivimos, una escena de película, y de hecho hay mucha gente que no cree. Que sería un poco lógico decir, bueno, desrealizamos o pensamos que es una ficción, algo que es terrible. Uno preferiría pensar, esto es un sueño, esto no está pasando de verdad, yo necesitaría despertar. Eh, lo que es llamativo es que esa desrealización, esa ficcionalización, el dudar de la realidad de algo, ocurra con cosas que son buenas, con cosas que se dan, con las cosas que se nos dan. Y acá hay otro título de Freud, que es Los que fracasan al triunfar, que ese título eh, es declarativo de algo, de una dimensión clínica muy importante, porque eh, a veces el sujeto entra en crisis cuando las cosas se dan, no cuando las cosas no se dan. Por ahí uno está acostumbrado a no ganar la lotería, a que uno juega y no gana. eh, y a veces la crisis viene cuando uno gana la lotería, ¿no? Con aquello que uno esperaría que sea algo bueno. A veces la gente entra en crisis cuando se casa, no cuando no se casa, o cuando tiene un hijo, no cuando no lo tiene, o cuando encuentra, es decir, la pareja, y no cuando la pierde o no la encuentra, o constantemente está acostumbrado, es decir, a no encontrarla. Entonces, hay algo ahí, cuando digo las cosas se dan, eh, hay algo de la felicidad, pero de la felicidad no entendida como un estado permanente, porque es claro en la vida esos momentos exultantes son transitorios, es decir, que la vida es ardua, es esforzada, pero hay momentos donde lo que uno creía imposible, de repente se revela que no era imposible y que se da. La felicidad hay que pensarla más como algo del orden del acontecimiento, y es lo que Lacan en el Seminario de la Ética nota al decir que la palabra happiness viene de happen, de lo que sucede, ¿no? Es algo que ocurre, es algo que acontece. Y acá, y esto es lo interesante, porque eh, la resistencia a aceptar eso, a asumir eso, sí, de verdad, es decir, ocurre, eh, como si uno se sintiese eh, no merecedor de eso. Incluso no merecedor de eso, como en el caso de Freud, porque en el caso de Freud no es que Freud trabajó, planificó el viaje a la Acrópolis, sino que de repente se le dio. Se le dio sin haberlo planificado, sin haberse tomado el trabajo, porque uno se toma el trabajo de organizar un viaje y de decir, bueno, voy a llegar a tal lado. Acá sin haberse tomado ningún trabajo, sin ninguna meritocracia, digamos, eh, el tipo se le da la posibilidad de conocer la Acrópolis y hay una increencia, es decir, no tengo derecho, no puede ser, o qué hice yo para merecer esto. Que a veces las cosas no son merecidas. Y esto tiene que ver porque tendemos a pensar que todo tiene que tener sentido, que todo tiene que tener una justicia, un equilibrio, que las cosas tienen que tener sentido. Y por eso nos cuesta tanto aceptar, es decir, lo insensato. Lo insensato a veces puede ser terrible, pero a veces lo insensato puede ser feliz. Y aquí viene a mi memoria otro texto de Freud, que es el texto sobre Leonardo da Vinci, donde al final, sobre el final del texto de Leonardo da Vinci, Freud dice, hay que reconocer que el azar no es indigno de determinar nuestro destino.
uno tiende a pensar que no puede ser que nuestro destino esté en manos del azar. Después alguien puede sacar elucubraciones metafísicas que ya se le van, están por fuera de la competencia del psicoanalista, es decir, de si lo que llamamos azar, algunos dirán, bueno, lo que llamamos azar es la voluntad de Dios, o qué sé yo, o llamamos azar a toda una serie de procesos que no conocemos. Bien, puede ser, eso no importa. Pero nos cuesta a veces pensar que algo que no tiene sentido, que no es calculable, que no es previsible, de repente ocurra y que tenga una incidencia muy importante, eh, muy importante en nuestro destino, como puede ser el haber encontrado es decir, a la compañera o al compañero, de ver que el azar haya incidido en eso. Muchas veces nos resistimos o tendemos a pensar que la persona que es nuestra compañera o nuestro compañero, como que estábamos predestinados, es decir, a encontrarnos. Uno se resiste a pensar que ese encuentro, por ahí fue un encuentro fortuito y que tal vez podría no haber ocurrido. Hay una angustia de pensar que el encuentro amoroso es de linaje de contingencia, que podría no haber sido, ¿no? Y que de repente fue. Entonces, esta es un poco como lo que decía Picasso, esta obsesión porque las cosas, es decir, tengan sentido y no poder aceptar lo que decía Angelus Silesius de la rosa, que la rosa no tiene por qué. Ella florece porque florece.